¿Y esto? Parece que una ola lo trajo. Déjame ver. Con cuidadito, que esto debe ser súper antiguo. ¡Oh! ¿Ustedes se imaginan que sea el mapa de un tesoro? Me están llamando. Esa debe ser Eli, porque teníamos que grabar. Pero yo no puedo desaprovechar esta oportunidad de encontrar un tesoro. Sí, Eli, dime. Perdóname, pero es que voy con un poco de retraso. Es que me compliqué. Pero no te preocupes, que yo llego. Sí, ve empezando, ve empezando tú, yo luego me incorporo. Haz la bitácora. Amigos, vengan conmigo a esta gran aventura. Y por Eli, no se preocupen, que me creyó el cuento. Arriba, expedicionarios. Busquemos este tesoro y hagamos lo que nos toca. ¡La tarea! Amigos, voy en la dirección correcta. Mientras llegamos a nuestro destino, les comentaré un poco sobre los viajes de exploración, grandes aventuras y lo que se debe hacer para tener expediciones exitosas. He hecho una profunda investigación y se las voy a compartir. Una expedición es un viaje organizado por un conjunto de personas que puede tener fines militares, científicos, de exploración, etc. Puede tener lugar por mar, tierra, aire, incluso hasta fuera del planeta en el caso de las expediciones espaciales. A lo largo de la historia han existido muchas importantes expediciones con historias súper interesantes. Hasta libros se han escrito sobre esto. Pero de eso les comento en un rato. Ahora les propongo ir entrando en materia con el siguiente video. A lo largo de la Edad Media, los marineros se guiaban durante el día con la ayuda del sol. Y por la noche observaban la estrella polar que les indicaba el norte, con lo que podían conocer su posición en el mar. Sin embargo, sus cálculos eran poco precisos, por lo que resultaba más seguro navegar cerca de las costas. Gracias a los mapas de los mares llamados portulanos, los marineros podían recorrer mayores distancias sin perderse. La navegación del siglo XV cambió con el uso de la brújula, un instrumento que señala la ubicación del norte. Es un invento chino que los europeos conocieron gracias a los árabes. Además, con el astrolabio podían determinar la posición de un barco en el mar con base en una cuidadosa relación de medidas entre los astros. El astrolabio y la brújula se utilizaron en los barcos más grandes, debido a que podían recorrer mayores distancias y cargar cañones, razón por la que se volvieron navíos de guerra. Este tipo de embarcaciones, llamadas carabelas, galeones y carracas, fueron empleadas por los españoles y por los portugueses. Gracias a los adelantos tecnológicos y aprovechando su ubicación geográfica en la península ibérica, España y Portugal se aventuraron a realizar largos viajes. Una de las razones para emprender estos viajes de exploración fue que los otomanos conquistaron Constantinopla, con lo que tomaron el control del comercio entre Europa y Oriente. Entonces, los reyes de España y Portugal pensaron en la posibilidad de llegar directamente a Oriente. Para conseguirlo, debían navegar por dos rutas antes no exploradas. La primera, por toda la costa del continente africano hasta rodearlo por el sur, y la segunda, hacia el oeste, cruzando el Océano Atlántico. No sabían que ahí estaba América. Y también se consideró una tercera, la posibilidad de llegar a Oriente por el norte, cruzando los hielos del Océano Ártico, pero fue descartada. Los portugueses fueron los primeros en explorar las rutas desconocidas y navegar a lo largo de la costa africana. Los viajes de exploración empezaron a principios del siglo XV. El avance fue lento. Tuvieron que pasar 60 años para que consiguieran llegar al extremo sur de África, específicamente al Cabo de Buena Esperanza, hazaña que llevó a cabo Bartolomé Díaz en 1488.
Ahí se fundaron pequeñas colonias y se entablaron relaciones comerciales con los habitantes de la región. 10 años después, Vasco de Gama siguió la ruta de su compatriota y logró desembarcar en Calicut, India. De esta manera, los portugueses consiguieron su objetivo. Los españoles optaron por navegar hacia el oeste, expedición que implicaba cruzar un océano que nadie había navegado en toda su extensión, el Atlántico. Seguro el material que acabamos de ver les recordó cuando estudiamos en la escuela el descubrimiento de América. Y sí, lo que hizo Cristóbal Colón fue una expedición. Claro que por aquel entonces, al no existir mapas de esta zona del mundo, porque no tenían idea de que existía, tuvieron que improvisar sobre la marcha. Por eso, buscando las Indias, se tropiezan con nuestro continente. Y a raíz de esta primera expedición, se derivaron muchas otras hacia América, como ya sabemos. Amigos, las expediciones son aventuras, muchas veces riesgosas, llenas de emoción, adrenalina, y han contribuido en gran medida al conocimiento del mundo, la geografía y funcionamiento del planeta. Eso sí, antes de lanzarse a una expedición, se debe contar con instrumentos para ubicarse y orientarse, agua, comida, ropa cómoda para esa ocasión y unos compañeros entusiastas que te sigan en la proeza. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Existen expediciones con fines diversos. Algunas son bastante peculiares e interesantes. Veamos. Buscando entre las posibles expediciones más antiguas, me tropecé con la circunnavegación fenicia de África, la cual se recoge en el relato egipcio recogido por el historiador griego Heródoto, el cual narra que una expedición fenicia auspiciada por el faraón Necao II, proclamado rey en 610 antes de nuestra era, circunnavegó el continente africano por primera vez. El faraón quería buscar un paso hacia occidente desde el Mar Rojo. Tras fracasar en el intento de construir un canal que uniese el Mar Rojo con el Mediterráneo a través del Nilo, decidió buscar un paso hacia occidente por el sur. Cuenta Heródoto que varias naves fenicias circunnavegaron el continente africano, denominado entonces Libia, en una expedición penosa que efectuó 2 largas paradas para conseguir provisiones, la que tardó 3 años en llegar a las columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar. Esta hazaña fue cuestionada como real durante mucho tiempo, pero curiosamente lo que parecía más extraño en una época en que muchos concebían un continente africano mucho menos extendido hacia el sur, es lo que ha dado finalmente credibilidad al relato. En la obra de Heródoto se transcribe el testimonio de que los marineros fenicios, tras voltear al oeste, veían el sol de mediodía a la derecha, es decir, al norte. Y esto solo podía comprenderse a partir de las exploraciones portuguesas del siglo XV, que demostraron que el extremo meridional de África está al sur del trópico de Capricornio. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis en referencia al médico español Francisco Javier Balmis, fue una expedición de carácter filantrópico que dio la vuelta al mundo, que duró desde 1803 hasta 1814. Su objetivo era en principio que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del Imperio Español, ya que la alta mortalidad del virus estaba ocasionando la defunción de miles de niños. El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al médico de la corte, el doctor Balmis, en su idea de una vacunación masiva de niños a lo largo del imperio, ya que su propia hija, la infanta María Teresa, había sufrido la enfermedad. La expedición salió del puerto de La Coruña un 30 de noviembre de 1803. Se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. La expedición de la Kon-Tiki seguro te suena, porque dio mucho de qué hablar. Kon-Tiki fue el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Thor Heyerdahl en su expedición de 1947 por el Océano Pacífico, desde Sudamérica hasta la Polinesia. El nombre de la embarcación se debía al dios solar de los incas, Viracocha, de quien se decía que antiguamente había llevado el nombre de Kon-Tiki. Heyerdahl sostenía que los pobladores procedentes de Sudamérica podrían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos. El propósito de Heyerdahl era demostrar la posibilidad de que el poblamiento de la Polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima, desde América del Sur, en balsas idénticas a las usadas durante la expedición y movidas únicamente por las mareas, las corrientes y la fuerza del viento, que es casi constante en dirección este-oeste a lo largo del Ecuador. La travesía comenzó el 28 de abril de 1947. Heyerdahl y otros 5 integrantes viajaron durante 101 días a lo largo de casi 7.000 kilómetros por el Océano Pacífico, hasta llegar a un arrecife en el atolón de Raoia, en las islas Tuamotu, el 7 de agosto de 1947. Toda la tripulación llegó a tierra sana y salva.
El libro Kon-Tiki, que Heyerdahl escribió relatando las peripecias de la expedición, fue un bestseller y se tradujo a 66 idiomas. Y la película que se filmó ganó un Oscar al mejor documental en 1951. En el año 2012 se hizo una película de ficción sobre la misma, dirigida por los noruegos Joachim Ronning y Espen Sandberg, nominada al Oscar ese año como mejor película de habla no inglesa. ¿Y este río? Pero esto no me lo esperaba, si esto no sale en el mapa. ¿Y si hay cocodrilos? No sé, mejor me documento sobre los peligros de las expediciones antes de dar este paso. No es que tenga miedo yo, no. Lo que pasa es que estoy tomando precauciones. Veamos el siguiente material en lo que me decido. Adelante. Hay un lugar de profundidades inexploradas cuyas temperaturas extremas suponen constantemente estar al borde de la vida y la muerte. Nieve, hielo y brisas glaciales son apenas algunas de sus trampas mortales. Llegar hasta él supone una tarea casi imposible, pero a lo largo de la historia nunca han escaseado los aventureros que intentan descifrar sus secretos. Por esta razón, en sus rincones y planicies congeladas se esconden cientos de historias que nos relatan los fatídicos destinos que experimentaron aquellos valientes que intentaron conquistar la indomable Antártida y fallaron en su misión. A pesar de que en la Antártida todos los días supone una prueba de supervivencia, hay días peores que otros, y eso quedó demostrado aquel 14 de octubre de 1965. En esa fecha, 4 jóvenes universitarios se encontraban en las montañas de Hammerfront, al este de la base de investigación Halley, en la Antártida Oriental. El grupo avanzaba en un Muskeg, un vehículo diseñado para transportar personas y suministros a través de largas jornadas por el suelo helado del continente. También contaban con un trineo jalado por perros. Gracias a ello, los estudiantes se turnaban entre ambos vehículos cada cierto tiempo. Esto los ayudaba a entrar en calor. Todavía faltaba algunas horas para llegar hasta el destino. Solo entonces lograrían escapar por completo del frío, las nevadas y las brisas que los había estado azotando todo el trayecto. A las 8:25, Ross ocupaba el trineo. Su amigo Jeremy Bailey conducía el Muskeg, el cual avanzaba a una distancia de pocos kilómetros por delante. Aunque Ross no sentía sus dedos, tenía control sobre su cuerpo. Además, los perros no mostraban fatiga. Eso era bueno. A pesar de la escasa visibilidad que la ventisca les proporcionaba, aquellos compañeros de viaje eran expertos en su labor. Por suerte, cada vez faltaba menos para llegar al final de la misión, pero 5 minutos después de haber pensado en ello, un estridente ruido lo hizo volver a la realidad. Asustado y temiendo lo peor, Ross disminuyó la velocidad. En la distancia, la silueta del Muskeg había desaparecido y eso solo podía suponer una cosa: un accidente terrible. Por su mente atravesó las vagas advertencias que le habían hecho en su apresurado entrenamiento. Aquello suponía una de las peores situaciones que podían experimentar, y cuando por fin llegó a la grieta por donde había caído el vehículo, sintió que la vida se le escapaba por la boca. El Muskeg había caído 30 metros a través de una abertura que, sin duda, era mucho más profunda. El vehículo quedó encajado en un punto de estrechez donde las paredes de hielo se juntaban. Ross comenzó a gritar, pero no obtuvo respuesta. Sus amigos tal vez no lo escucharan o estuviesen inconscientes por el golpe, o muertos. Ese pensamiento hizo que gritara con más fuerza. No obtuvo respuesta. Pero cuando estaba por rendirse, escuchó la voz de su amigo Bailey. Las palabras le llegaron en forma de eco. «Vete, Ross. Estamos destrozados». Ross no podía creerlo. Comenzó a desempacar su equipo de escalada. No permitiría que sus amigos fallecieran en ese lugar. Pero la voz regresó nuevamente. «Estamos destrozados». Ross fue descendiendo por las paredes de hielo, pero aquello era inútil y peligroso. Bailey dejó de responder. Ross quedó solo en medio de la Antártida. Los ladridos de los perros le llegaban desde la superficie. Entonces decidió sobrevivir, aunque toda su vida recordaría aquella expedición que cambió su vida para siempre. Bueno, ya sé, hay expediciones que no han salido nada bien. Pero no me miren así, que no son la mayoría ni nada de eso. Y las expediciones son muy útiles y necesarias para el planeta. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de los viajes al espacio?
Si no hubieran existido valientes que lo hicieran y se lanzaran a esa empresa peligrosa e incierta, hoy no supiéramos ni papa del espacio. Miren, les voy a poner algunos ejemplos. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones de personas. Pero hay quienes insisten en que el hombre nunca llegó a la Luna. Dicen que la tecnología de la NASA en los 60 no estaba lo suficientemente desarrollada como para lograr un alunizaje. Otros apoloescépticos insisten en que todo fue un montaje del gobierno de Estados Unidos para lograr la victoria de la carrera espacial, que en aquel entonces iba ganando la Unión Soviética. Vamos a hablar de las teorías conspirativas que dicen que la hazaña del Apolo 11 nunca pasó y de cómo la ciencia las desmiente. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. Una de las teorías más populares gira en torno al hecho de que la bandera estadounidense que pone Neil Armstrong en la Luna parece moverse. Hay quienes se preguntan, ¿y esto cómo puede ser? Porque no hay viento en la Luna. Según Michael Rich, profesor de astronomía de la Universidad de California, la ciencia tiene la respuesta. La bandera se arrugó por la fuerza con la que los astronautas la plantaron en el suelo lunar y se quedó con esta forma porque la fuerza de gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra, así que la bandera se ve con pliegues. Pero lo cierto es que no está ondeando. Vamos a analizarlo con imágenes. En esta primera foto vemos cómo Buzz Aldrin saluda a la bandera durante el paseo lunar. Aquí se ven los dedos de la mano derecha de Aldrin a la altura del casco. En esta segunda imagen, tomada pocos segundos después, Aldrin ya había bajado la mano derecha. Pero la bandera sigue exactamente igual que en la primera foto, lo que demuestra que no estaba ondeando. Pero concentrémonos en esta imagen. ¿Notan que falta algo? Muchos se preguntan por qué no se ven las estrellas en esta foto. Si hacemos un breve repaso de la historia, vamos a encontrarnos con que esta es una característica común de las fotografías del espacio, donde el contraste entre la luz y la oscuridad es bastante extremo. ¿Y por qué pasa esto? Brian Coverlane, profesor de astrofísica en el Instituto de Tecnología de Rochester, explica que la superficie de la Luna refleja la luz del Sol y por eso aparece muy brillante en las fotos. Ese brillo opaca la luz de las estrellas. Por eso, en la foto del Apolo 11 no vemos las estrellas. La cámara no puede captarlas porque su luz es demasiado débil. Otro elemento que ha levantado dudas y teorías sobre la autenticidad del viaje a la Luna es la famosa huella de Buzz Aldrin. Como en la Luna no hay humedad, los escépticos dicen que en este suelo seco no es posible dejar huellas, pero esto también tiene una explicación científica. El suelo lunar está cubierto por una capa de rocas y de polvo a la que los expertos llaman regolito. Según Mark Robinson, un profesor de la Universidad Estatal de Arizona, la capa superior del regolito es un polvo muy fino que se condensa muy fácilmente, por lo que sí se marcan las huellas. Robinson también dice que el hecho de que no haya viento en la Luna hace que las huellas queden marcadas durante mucho tiempo. Es más, la NASA ha publicado una serie de imágenes tomadas por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, que ha estado orbitando alrededor de la Luna desde 2009 y ha capturado las huellas que dejaron las misiones Apolo. Dentro de las fotos tomadas por esta sonda lunar, hay una del Apolo 11 en la que se pueden ver las marcas del histórico lugar del primer alunizaje. Otro de los argumentos preferidos de los teóricos de la conspiración es que los cinturones de radiación que rodean la Tierra habrían matado a los astronautas. Estos anillos se conocen como los cinturones de Van Allen y se forman por la interacción entre el viento solar y el campo magnético terrestre. Es más, una de las principales preocupaciones de los científicos en los primeros momentos de la carrera espacial eran precisamente esos anillos, porque su radioactividad puede resultar muy peligrosa si se está expuesto a ella durante demasiado tiempo. Según la NASA, la tripulación del Apolo 11 se demoró poco más de 1 hora en dejar atrás esas zonas y pasó 5 minutos en los lugares donde la radiación alcanza su máxima intensidad. Estas son solo algunas de las teorías conspirativas más populares sobre las misiones a la Luna. Aunque puedan resultar atractivas, lo cierto es que hay suficiente evidencia para comprobar que el 20 de julio de 1969 la misión Apolo 11 sí llegó a la Luna, que fue una gran hazaña científica y que también disparó nuestra imaginación.
Pero tenemos ejemplos de arriesgadas expediciones en tierra, como lo fue la primera expedición revolucionaria que llegó a playas cubanas durante la Guerra de Independencia en 1885. Fue una gesta organizada por Martí Gómez, en la que desembarcaron 6 expedicionarios. Salió de Montecristi, Santo Domingo, y entró por Playitas, cerca de Cajobabo, Baracoa. Fue financiada por el Partido Revolucionario Cubano con el objetivo de traer armamento a Cuba para contribuir a la lucha, como fusiles, revólveres, machetes y balas, la cual tuvo un final exitoso. Otra expedición heroica fue la del Corintia, en mayo de 1957, efectuada con el fin de luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista en las montañas de Oriente. La llegada de los revolucionarios se produjo el 23 de mayo por Cabo Nico, Mayarí, al mando de Calixto Sánchez White, a bordo del yate Corintia. Debido al mal tiempo y la poca experiencia del maquinista, no pudieron desembarcar por el lugar proyectado, cerca de Baracoa. Pero gracias a esto no fueron interceptados por las tropas de Batista, que ya sabían de la operación y los esperaban en el supuesto lugar del desembarco. Aún así, los expedicionarios padecieron varios días de traslado en condiciones complejas, siendo capturados y asesinados el 28 de mayo. No obstante, los mártires del Corintia son el vivo ejemplo de la resiliencia, la lealtad y el amor a su patria. La llegada de los expedicionarios del yate Corintia por costas de Mayarí, Holguín, con la decisión de sumarse a la lucha por liberar a Cuba de la dictadura imperante entonces, terminó con la matanza de personas indefensas. El desembarco fue el 23 de mayo de 1957 por la playa Los Coquitos en Cayosaetía, Mayarí, y trasladó a 27 jóvenes revolucionarios al mando de Calixto Sánchez White. El propósito era internarse en la Sierra Cristal para abrir allí otro frente de combate e incorporarse hacia la gesta rebelde emprendida por Fidel Castro. Tras tocar tierra se produjo la deserción de 2 expedicionarios, quienes fueron apresados por el ejército de la tiranía y conducidos al regimiento de Holguín. Los pasos de los revolucionarios ya eran conocidos por el Servicio de Inteligencia Militar de Fulgencio Batista, que poseía incluso una lista de los participantes. Una persecución implacable ocurrió por las cercanías del lugar de desembarco, con el fin de impedir a toda costa que se asentaran en la Sierra Cristal. Cerca del arroyo La Marea, en Cabo Nico, Mayarí, fueron ametrallados el 28 de mayo de 1957. Murieron 16 expedicionarios. Y para el final hemos dejado la expedición del yate Granma, conocida por todos, pero aún así no deja de sorprendernos tal proeza. Organizada en México por el movimiento 26 de julio, bajo el liderazgo de Fidel Castro, con el objetivo de llevar un grupo de hombres entrenados militarmente que comenzara la lucha armada en las montañas del Oriente contra la dictadura de Batista. Para llevarla a cabo se adquirió el pequeño yate Granma, con 72 expedicionarios a bordo que tras una azarosa travesía desembarcaron el 2 de diciembre en tierras cubanas. Vigilados por la aviación y perseguidos por tropas del ejército, los expedicionarios fueron sorprendidos en Alegría de Pío. Solo una veintena de hombres logró el objetivo de establecer el grupo guerrillero en las montañas, siendo el núcleo del futuro ejército rebelde. Entre ellos, además de Fidel, estaban Raúl Castro, El Che y Camilo Cienfuegos. Después de muchos reverses y contra todo pronóstico, la expedición cumplió su cometido. Por desgracia, se perdieron vidas humanas, pero este hecho histórico es recordado como uno de los decisivos y más relevantes del movimiento revolucionario. Amigos, después de mucho reflexionar, me he dado cuenta de que mi expedición, en el cual los arrastré, solo era con fines económicos. Pensé que iba a encontrar un tesoro, dinero, algo valioso. Pero haciendo esta investigación me di cuenta que hay expediciones con misiones más valiosas y altruistas que la búsqueda de riquezas. En fin, que estoy avergonzado. Y se suspende la expedición. Eli, dime. Ya estoy llegando, sí. Sí, amiga, discúlpame, es que tengo mucho que contarte. No vas a creer lo que me ha pasado. Pero eso sí, aprendí una importante lección. Le debo una disculpa a Eli y vamos a organizar otra expedición con otro objetivo más noble y útil, como por ejemplo la búsqueda de plantas y animales en peligro de extinción. ¡Eso! ¡Arriba, colegas! Que la aventura apenas comienza. Nos vemos la próxima semana para, como siempre, hacer lo que nos toca. ¡La tarea! Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor, pones todo tu empeño en mi enseñanza.
y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicorcheas hasta que caigo en